Bueno, pues pensemos en una escena increíblemente cotidiana, pero la verdad bastante brutal. Hay un celular sobre la mesa, la pantalla está apagada, pero la mirada de la persona no se aparta de ese rectángulo negro. Ah, claro. La típica tortura silenciosa. Totalmente. Se revisa 20, 30 o hasta 40 veces en una sola hora. Hay un nudo en la boca del estómago, una presión física en el pecho, literal una taquicardia sorda. Se está esperando un mensaje de esa persona, ya sabes, la persona evasiva. ¿Y el cuerpo entero está en tensión? Exacto. Y cuando por fin la pantalla se ilumina y aparece el nombre, el cuerpo entero se desploma en un suspiro enorme. Ahora, la pregunta central para quienes nos escuchan es, ¿esa sensación que recorre el cuerpo en ese microsegundo es amor? Y pues la ciencia nos dice que no. No, para nada, es simple y llanamente un alivio extremo. O sea, es como si el sistema nervioso estuviera ardiendo en llamas y ese mensaje fuera un extintor. Así que con esta imagen les damos la bienvenida. Hoy es domingo 28 de junio de 2026 y vamos a entrarle a la parte 2 de este análisis a fondo sobre la adicción a los malos amores. Y como prometimos, lo vamos a hablar a calzón quitado. Y es súper necesario, fíjate. Porque, normalmente cuando la sociedad habla de una adicción, se imagina un escenario con contornos muy definidos. O sea, hay una botella, hay una jeringa o hay un casino. Claro, el daño físico y el vehículo de la adicción son súper visibles para todos. Exactamente. Es una ecuación binaria, casi cómoda para dar un diagnóstico clínico. Pero cuando entramos al terreno de las relaciones humanas, a este fango de las emociones y los traumas no resueltos, ese escáner tradicional se rompe por completo. El panorama se vuelve un caos. Se vuelve un caos total porque la droga, en este caso, pues tiene nombre y apellido. Y el objetivo de hoy es desmenuzar exactamente por qué, desde la biología más pura, una persona puede convertirse en una sustancia adictiva para otra. Un tema que, la verdad, está cañón. Está cañón. Vamos a explorar la anatomía de lo que coloquialmente llamamos el migajero emocional. Esa dinámica donde alguien, de manera casi incomprensible, se acostumbra a sobrevivir con simples migajas de afecto. Y es que la gente cree que esa intensidad desgarradora es el destino, o un amor de película. No, cuando en realidad es un circuito químico del cerebro que se ha salido de control. Sí, ya hay que arrancar rompiendo la ilusión romántica de tajo. Porque esa intensidad abrumadora que se siente por alguien que da y quita afecto de forma errática no es magia. O sea, no son almas gemelas encontrándose en la tormenta, ni mucho menos. Híjole, eso duele escucharlo, pero es cierto. Duele, pero es la verdad. Es una trampa neurobiológica. Y para entenderla, tenemos que volver a ese momento exacto del celular iluminándose que decías al principio, a ese instante de alivio. Lo que sucede ahí en el cerebro es una descarga masiva de dopamina. Pero ojo, no funciona como la mayoría de la gente cree. A ver, frena un momento ahí, porque siempre hemos escuchado que la dopamina es la hormona del placer, ¿verdad? Como si fuera literal la sustancia química de la felicidad. Ajá, ese es el mito más común. Pero a ver, si la relación genera tanta ansiedad, si la mayor parte del tiempo hay dolor y abandono, ¿por qué el cerebro segrega dopamina? O sea, ¿por qué uno sigue buscando obsesivamente a esa persona como si fuera agua en el desierto? No tiene sentido lógico desear algo que te lastima tanto. Pues no, no tiene ningún sentido lógico, pero tiene todo el sentido evolutivo del mundo. Y aquí es donde la neurociencia nos da una bofetada de realidad tremenda. Fíjate, existe un mecanismo en el cerebro de los mamíferos, dentro del sistema de recompensa mesolímbico, que separa físicamente dos funciones, ¿Cuáles funciones? las que solemos confundir siempre. Por un lado, el sistema del deseo, es decir, el querer algo. Y por otro, el sistema del placer, el disfrutarlo genuinamente. Ah, caray. A ver, Son circuitos completamente diferentes. espera, vamos a procesar esto porque está fuertísimo. ¿Me estás diciendo que el cerebro humano está cableado de tal forma que puede desear desesperadamente algo que ya ni siquiera disfruta? Es peor que eso. Peor. Sí, o sea, el cerebro puede llegar a exigir y perseguir compulsivamente algo que activamente detesta. ¡Qué locura! En una mente sana, bajo condiciones normales, el desear y el disfrutar van de la mano. Uno tiene hambre, desea una buena comida, la come y pues la disfruta.
Claro, el ciclo normal. Pero bajo el efecto de una adicción relacional, estos dos sistemas se desconectan. El sistema de deseo actúa como un radar primitivo. Su única función es identificar algo en el entorno que alguna vez proporcionó alivio o ventaja de supervivencia, y obligar al cuerpo a ir por ello. O sea que la pareja evasiva, ese que da el cariño un martes y desaparece hasta el viernes, actúa como un detonador de este radar. Exactamente. El cerebro anticipa la recompensa, se inunda de dopamina y el sistema de deseo entra en sobremarcha. Y me imagino que impulsa una búsqueda persistente, casi obsesiva, por volver a conectar, ¿no? Sí, incluso cuando la interacción real, cuando por fin se ven en persona, ya está llena de resentimientos, ya no produce paz, ya no produce placer hedónico. ¡Qué fuerte! El cerebro simplemente revisa su archivo histórico y dice, bueno, no me importa si duele hoy, en el pasado esta persona me quitó la angustia, así que vamos a perseguirla para no morir. Esa es la gran paradoja del migajero. Y la dopamina en realidad no es la molécula del placer como nos venden. Es la molécula de la anticipación y de la motivación. O sea, te empuja a actuar. Evolucionó para mantener a nuestros ancestros persiguiendo a una presa durante 3 días en la sabana africana, soportando el cansancio y el hambre, impulsados puramente por la promesa de la recompensa. Y hoy, esa misma maquinaria neuroquímica se activa esperando que las 2 palomitas azules de una aplicación de mensajería se conviertan en una respuesta. Tristemente, así es. Y esto le da una explicación brutal a un fenómeno que desde fuera parece locura. Explica a la perfección por qué las relaciones más inestables, las que más maltrato psicológico conllevan, generan los apegos más fuertes e inquebrantables. Es que es un enganche total. Porque no nos enganchamos de la persona que es predecible, cálida y consistente todos los días. Nos enganchamos del que nos da incertidumbre, de la montaña rusa. Y añádele a eso una capa psicológica fundamental de nuestras fuentes, que es el refuerzo intermitente. A ver, cuéntanos más de eso. Pues, cuando analizamos las dinámicas de abuso o de negligencia emocional, vemos que el afecto llega de manera totalmente impredecible. A veces hay una cercanía que parece mágica, una atención total que hace sentir a la persona como el centro del universo. Y al día siguiente, ¡paf! Sin explicación alguna, hay frialdad, silencio o hasta hostilidad. Exacta. Y este es el mismo principio de diseño de una máquina tragamonedas en un casino. Ah, claro, la analogía del casino es buenísima. Si metes una moneda y siempre ganas, te aburres y te vas, ¿no? Sí, y si metes una moneda y nunca ganas, pues te frustras y también te vas. Pero si ganas de forma completamente aleatoria. El cerebro enloquece, se vuelve adicto a la posibilidad. El sistema de dopamina se dispara por las nubes ante la pura incertidumbre. ¡Órale! Y en el terreno amoroso, esto detona una coreografía devastadora que conocemos en psicología como la danza ansioso-evitativa. Que es una coreografía que se retroalimenta sola. En esta danza casi siempre tenemos a una persona operando desde un sistema nervioso en constante hipervigilancia. Buscando cercanía física y emocional para sentir que el mundo es un lugar seguro, supongo. Tal cual. Y del otro lado, una persona que percibe esa misma cercanía como una amenaza de asfixia, alguien que se regula poniendo distancia y levantando muros. Funciona como un ciclo sin fin. La persona ansiosa busca conexión, el evasivo siente que invaden su espacio y da un paso atrás. Y ojo, ese paso atrás no se registra como, necesita su espacio. Se registra en la otra persona como un terror absoluto al abandono. Claro, y ese miedo detona la persecución. Las llamadas, los textos larguísimos, los reclamos, la famosa necesidad de hablar de lo nuestro. Y como es predecible, esa misma avalancha de intensidad genera que el evasivo construya una barrera aún más gruesa. Corren en círculos eternamente. Hay una frase recurrente cuando se estudia este fenómeno que es un verdadero golpe al ego romántico. Dicen que a veces lo que la gente llama química es simplemente una herida reconociendo a otra herida. Uy, esa frase es fuertísima. Y el cuerpo lo vive literalmente como una colisión de heridas. Porque cuando alguien enfrenta una amenaza prolongada de abandono, como el silencio de una pareja evasiva tras una discusión, sufre una excitación fisiológica que está basada puramente en el miedo.
O sea, ¿el cuerpo reacciona como si estuviera frente a un león? Exactamente. Se activan las glándulas suprarrenales, se bombea adrenalina y cortisol al torrente sanguíneo, el corazón se acelera, la respiración se vuelve superficial, hay un hueco enorme en el estómago, Las famosas y romantizadas mariposas en el estómago. que en realidad son una señal de alarma. Ese es el engaño principal. Hay un fenómeno clínico llamado confusión cognitiva o error de atribución. A ver, explícanos bien eso de la confusión cognitiva. Pues la tragedia es que la mente consciente, que está moldeada por milenios de cultura, canciones de desamor, telenovelas y películas, necesita darle una narrativa a esa taquicardia y a ese cóctel tóxico de hormonas de estrés. Ah, ya voy entendiendo. Y de manera errónea, el cerebro interpreta esas señales de alerta roja como atracción romántica o como pasión desenfrenada. ¿Sí? Etiquetamos como amor verdadero lo que en realidad es un ataque de pánico de bajo nivel. ¡Qué locura! O sea, el cuerpo está gritando a todo pulmón que hay un depredador en la zona, que el entorno es inestable y peligroso, y la narrativa cultural nos hace decir, ¡ay, Mílanos, qué intensidad! Esto tiene que ser amor del bueno porque duele muchísimo. Es un autosabotaje fascinante. Un autosabotaje que, fíjate, modifica la arquitectura del cerebro mismo. Porque llega un punto donde la persona consciente, la parte lógica, sí se da cuenta de lo que pasa. Claro, los amigos se lo dicen, la familia se lo señala. Exacto. La persona sabe que está conformándose con migajas. Sabe perfectamente que la dinámica es súper tóxica. Pero cuando intenta salir físicamente de ahí, parece que la voluntad se evapora por completo. Y esa es la pregunta del millón, la verdad. Si ya sé que me hace daño, si ya lloré 100 noches, ¿por qué es tan monumentalmente difícil bloquear el número y no volver a mirar atrás? Es que es un reto gigantesco. Sí, o sea, ¿por qué la inteligencia emocional y la fuerza de voluntad parecen no servir para absolutamente nada frente a la necesidad de mandar ese último mensaje? Porque no es un problema moral. Tampoco es falta de carácter, ni de inteligencia. Es un tema de cableado físico en el cerebro. A ver, danos un poco más de contexto neurológico sobre esto. Mira, en la neurociencia existe una regla inquebrantable sobre la plasticidad neuronal, la ley de Hebb, que dice que las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Ok, entonces el hábito continuo crea la conexión física. Exacto. Cuando alguien repite cientos de veces el ciclo de angustia extrema seguida por el alivio de un mensaje de texto, el cerebro construye una carretera física entre ambas experiencias. Y el arquitecto de esa carretera es una estructura pequeñita llamada la amígdala basolateral. El centro del miedo y de las emociones primitivas, ¿no? Tal cual. La amígdala coordina las respuestas de supervivencia. Su trabajo no es hacer feliz a nadie, ¿eh? Su único trabajo es mantener vivo al organismo. Claro, a la amígdala no le importa si estás triste, le importa que respires. Así es. Después de suficiente condicionamiento emocional, la amígdala llega a la conclusión lógica de que estar separado de esa pareja es sinónimo de peligro letal. Etiqueta el alejamiento no como una simple ruptura amorosa, sino literal como una condena a muerte. Es como si el cerebro hubiera pavimentado una autopista de alta velocidad y de 8 carriles directamente hacia el pánico. Hacia el control y la búsqueda compulsiva. Exactamente. Mientras que la ruta hacia la paz interior, la regulación emocional y el desapego es como un senderito de tierra escondido en la maleza, lleno de espinas que nadie ha caminado en años. Muy buena analogía. Ante cualquier estímulo de estrés, el cerebro siempre va a tomar la autopista de 8 carriles, porque es la que gasta menos energía. Pero aquí me surge una duda enorme. Entendemos perfectamente el ciclo mientras se está en la relación. Pero a ver, ¿qué pasa meses después? Ese es el verdadero reto de la abstinencia. Alguien logra romper, aplica el famoso contacto cero, se aleja de la droga humana y de repente tiene un día pésimo en el trabajo o un problema económico grave y de la nada, biológicamente siente el impulso irrefrenable de escribirle a esa persona. Sí, es una recaída súper común. ¿Cómo se explica esa recaída fulminante cuando el peligro ni siquiera venía de la relación en ese momento? Híjole, esa es una de las realidades médicas más crueles, pero a la vez más liberadoras para quienes están en un proceso de recuperación. ¿Por qué dirías que es liberadora? Porque libera a la persona de la culpa. Demuestra que el estrés es el gatillo universal de las adicciones. Mira, cuando hay un problema económico o un día terrible en el trabajo,
el cuerpo libera glucocorticoides, que son las hormonas del estrés crónico. Ok, ¿y esas hormonas en el cerebro qué hacen exactamente? Estas hormonas viajan y activan exactamente el mismo sustrato nervioso del circuito de recompensa que mencionamos antes. O sea, el cerebro se inunda de estrés, entra en modo de emergencia y ni siquiera piensa. Solo grita, a ver, ¿dónde está la salida de emergencia más cercana? ¿Qué es lo que históricamente nos ha calmado más rápido? Tal cual. Para el adicto a las sustancias, el cerebro le dice, ve por la botella. Para el migrejero emocional, el cerebro le dice, manda ese mensaje, revisa sus redes sociales, busca a tu pareja evasiva. Es ir a buscar el extintor a como dé lugar. Exacto. La recaída ocurre porque, bajo presión aguda, la corteza prefrontal, que es la parte lógica y racional que dice, oye, esta persona nos hace muchísimo daño, pues esa parte se apaga. Se desconecta por completo. Sí, y el cerebro primitivo toma el volante buscando el alivio automatizado sin importar que hayan pasado meses de contacto cero. El cuerpo simplemente busca su antiguo extintor de incendios porque es lo que conoce. ¡Wow! Entonces, si entendemos que todo esto no es falta de voluntad, sino un verdadero secuestro neurobiológico basado en el trauma y reforzado por hábitos físicos en el cerebro, la gran incógnita es ¿cómo desactivamos la bomba? Esa es la pregunta de oro. ¿Cómo se asfalta ese senderito lleno de maleza para dejar de sobrevivir de migajas? Y aquí es donde las disciplinas de nuestras fuentes convergen de una manera fascinante, porque la salida a este laberinto clínico parece encontrar su mejor respuesta en un enfoque profundamente humanista. Sí, en los grupos de autoayuda. Exacto. El concepto de la sobriedad espiritual, específicamente los programas de 12 pasos adaptados para las relaciones, como los que usan las fraternidades tipo guerreros de la luz. Y es un salto súper necesario, porque digo, la medicina puede explicar el mecanismo de la enfermedad, el hardware por así decirlo, pero la sanación del vínculo humano requiere herramientas completamente humanas. Definitivamente. La sobriedad espiritual plantea un cambio de paradigma total. No se trata de hacer votos de celibato ni de no volver a enamorarse jamás en la vida, ¿eh? Sino que se trata de dejar de instrumentalizar al otro. O sea, dejar de usar a otra persona como anestesia para los traumas propios o como un espejo obligatorio para confirmar el valor personal que uno tiene. Eso es fundamental para sanar. Hacer la transición de la codependencia, que al final es una forma de control disfrazada de amor que exige persecución y vigilancia perpetua, hacia un amor verdaderamente consciente. Un amor que respira, que entiende que el afecto real requiere libertad y espacio, no hipervigilancia extrema. Y es súper interesante cómo este enfoque choca de frente con el ego a través del famoso primer paso del programa. El de admitir la impotencia, ¿verdad? Ese mero. El núcleo de la recuperación comienza con la admisión de la impotencia. Aceptar profunda y visceralmente que somos impotentes ante la vida, las decisiones y los sentimientos de la otra persona. Que no los podemos controlar, vamos. Y que en el esfuerzo titánico y fútil de intentar controlar esa pareja intermitente, nuestra propia vida se ha vuelto totalmente ingobernable. Pero a ver, pongámonos en los zapatos de quien nos escucha hoy. Rendirse suena a debilidad, ¿no? En una sociedad que nos bombardea con mensajes como lucha por lo que quieres o no te rindas en el amor, admitir impotencia parece tirar la toalla. Sí, entiendo que parece rendición, pero en realidad es el mayor hack biológico posible. Pensemos en lo que le pasa al cerebro cuando se da este paso. A ver, ilústranos. Cuando pasamos la vida intentando predecir o cambiar a un evasivo, el sistema nervioso vive en alerta roja todo el tiempo. Al soltar la ilusión de control y decir, ¿sabes qué? Soy impotente ante lo que el otro hace, la hipervigilancia pierde su razón de ser. Ah, claro, porque ya no tienes que estar en guardia las 24 horas. Exactamente. Las glándulas suprarrenales dejan de bombear cortisol a raudales. Y entonces ocurre una verdadera magia neurológica. La corteza prefrontal, el área lógica, vuelve a encenderse. Y toma el control de nuevo. Empieza a enviar señales inhibitorias hacia abajo, hacia la amígdala primitiva, diciéndole, a ver, tranquila, baja las armas, no hay ningún tigre acechando. No nos vamos a morir si esta persona no llama. ¡Qué revelador! Al aceptar que no se tiene el control del otro, irónicamente, es cuando se recupera el control sobre uno mismo. El sistema baja los escudos y permite que la reparación emocional comience. Y aquí hay un análisis muy agudo dentro de esta literatura humanista.
Diferencia dos conceptos que la gente suele usar como sinónimos, pero que son polos totalmente opuestos. Te refieres a la culpa y la vergüenza, ¿no? Es una distinción que lo cambia absolutamente todo en el proceso de sanación. Es una distinción de vida o muerte para el proceso terapéutico, la verdad. La vergüenza es una condena a la identidad de la persona. ¿Cómo funciona esa voz de la vergüenza? La voz de la vergüenza te dice, yo estoy roto. Soy un error. Soy patético por aguantar estas migajas de amor durante tantos años. Algo dentro de mí está fundamentalmente dañado y no tiene arreglo. Uy, qué duro. Y esa vergüenza te paraliza y te aísla, lo cual, paradójicamente, aumenta el estrés y te empuja otra vez directo a la recaída, ¿verdad? Te mantiene hundido en el fango, sí. Pero la culpa sana, la culpa objetiva, opera desde otro lugar completamente distinto. Te dice, a ver, tengo una condición. Tengo un cableado de adicción relacional. Yo no tengo la culpa de que mi cerebro haya adaptado estos mecanismos de supervivencia en la infancia para lidiar con el abandono. No elegí tener esta enfermedad. Pero hoy, como adulto, soy 100% responsable de mi recuperación. Soy responsable de dejar de buscar la droga, de cambiar mis hábitos conductuales y de establecer límites reales en mi vida. Exactamente, te devuelve la agencia. Uno deja de ser la víctima pasiva arrastrada por la marea de un mal amor y se convierte en el arquitecto de su propia rehabilitación emocional. Y si hacemos una panorámica de todo lo que hemos conectado hoy en este análisis a fondo, la imagen es contundente. Hemos trazado el mapa completo de esta prisión invisible. Absolutamente. Y es un viaje que todos deberíamos entender, hayamos estado o no en el fondo del pozo alguna vez. Así es. Desmitificamos la trampa de la dopamina, dejando en claro que esa sacudida en el pecho al ver un mensaje no es un romance épico, sino el cerebro reptiliano buscando su próxima dosis de alivio para apagar un incendio de ansiedad. Diseccionamos también cómo la amígdala nos secuestra biológicamente. Totalmente. Nos mantiene dando vueltas en la agotadora danza ansioso-evitativa, donde erróneamente bautizamos al terror al abandono con el nombre romántico de pasión. Y lo más importante, iluminemos la salida, el camino de esa sobriedad espiritual y los 12 pasos. El entendimiento profundo que tener autonomía emocional, o sea, tener una vida propia rica y centrada que no implosiona ante la ausencia del otro, es en realidad el rasgo más atractivo, maduro y pacífico que un ser humano puede desarrollar. Y bueno, todo esto nos deja frente a una advertencia monumental, una que nos obliga a cuestionar la era misma en la que vivimos. A ver, cuéntanos, ¿hacia dónde vas con eso? Desde la medicina evolutiva, hay investigadores que señalan una discrepancia, un desajuste letal entre nuestro hardware biológico y nuestro entorno actual. ¿A qué te refieres exactamente con desajuste? Pues mira, los cerebros de mamíferos que portamos, con estos poderosos sistemas de recompensa, se forjaron en entornos ancestrales donde los recursos vitales eran escasísimos. Estaban diseñados para buscar, de forma implacable, aquello que nos mantenía vivos en una naturaleza hostil. No estamos diseñados evolutivamente para el acceso instantáneo y constante que tenemos hoy. Claro, el hardware es de la edad de piedra, pero el entorno es del siglo XXI. Tal cual. Y si trasladamos esto a la dinámica del migrajero emocional, el panorama es francamente aterrador. Hace siglos, romper una relación tóxica implicaba simplemente que la persona se iba a otra aldea, o lejos. O que la distancia física hacía el trabajo del contacto cero de forma supernatural. Exacto. Pero hoy, nuestros instintos de búsqueda de alivio chocan de frente con la tecnología moderna. Tenemos dispositivos que emiten luz en nuestros bolsillos, dispositivos que llevamos a la cama, al baño, al trabajo. Sí, a todas partes. Y estos teléfonos actúan como máquinas dispensadoras de refuerzo intermitente. Nos permiten revisar casi de forma patológica la última conexión, las actualizaciones de estado o las historias de nuestra propia droga humana. Básicamente nos convertimos en vigilantes carcelarios de nuestra propia ansiedad. Tenemos el detonador del trauma en la palma de la mano, todo el tiempo. Literalmente. El resultado es que nos autoadministramos pequeñas microdosis de terror. Por ejemplo, si vemos que están en línea y nos ignoran. O de alivio volátil, si vemos que vieron nuestra publicación. Sí, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso. La era digital ha hackeado la base misma de nuestro sistema biológico de supervivencia, poniéndolo en un bucle infinito del que es muy difícil salir. Y eso, la verdad, nos deja con una reflexión bastante profunda, de esas que de plano no te dejan dormir. A ver, compártela.
Pues, ¿será posible que la hiperconexión moderna haya transformado una herramienta ancestral que nos servía para sobrevivir en la sabana en la prisión emocional perfecta y ineludible del ser humano moderno? Es para pensarlo muy a fondo. Porque esto significa que romper hoy en día con un mal amor, intentar salir de las trincheras de la adicción a las relaciones, exige un esfuerzo monumental que las generaciones pasadas ni siquiera imaginaban. Ya no basta con alejarse físicamente. Exacto, ya no basta con devolver las cosas o dejar de frecuentar los mismos lugares. Hoy, recuperar la dignidad exige una verdadera, radical y dolorosa desintoxicación digital de nuestros instintos más profundos. Porque de forma trágica, el gatillo para volver a consumir estas migajas de afecto siempre está ahí. Siempre. Latente a un simple toque de pantalla de distancia. Como decíamos al principio, el diagnóstico en el paisaje de las emociones humanas es un caos de aguas turbias. Pero entender la biología detrás del naufragio es el primer gran paso. Sin duda. Entender con esta claridad la biología detrás de todo este naufragio emocional es sin duda el primer gran destello de luz para dejar de ahogarnos y empezar a nadar, por fin, hacia la superficie. Definitivamente es una realidad para meditar hasta nuestro próximo análisis. Estuvo cañón el tema de hoy. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.